Hola amigos, yo espero que todos se encuentren muy bien. Las personas sanas emocionalmente, cuando más son amadas por otra persona, más aman a esas personas que le brindan su amor. Esto es una condición natural de la persona. Amamos a quienes nos aman. Hay una devolución del amor que recibimos. Nos hace sentir feliz y seguimos nosotros también amando a esas personas que tanto amor nos dan. Pero en este video hoy quiero hablarte de los psicópatas integrados. ¿Por qué estos psicópatas integrados odian a las personas que más amor le dan a ellos? Soy María Cecilia Puibó, soy Master Trainer en Programación Neurolingüística, soy counselor y también abogada. Te invito a que veas este video para que conozcas algunas de las razones por las cuales los psicópatas integrados odian a quienes más los aman. Si es la primera vez que estás en este canal, te doy la bienvenida y te invito a que te suscribas a este canal para que aumente esta comunidad. No te vayas y seguí escuchando este video. Queridos amigos, hay un proverbio árabe que dice: ¿por qué me odias si nunca te ayudé? Esto es una metáfora, amigos. Significa que muchas personas, justamente las que más ayudamos, a las que más hemos amado, más odio nos tiene. Y esta es la gran pregunta. ¿Por qué personas que han sido amadas terminan odiando a esas personas que tanto los amaron? Es el caso de los psicópatas integrados. Personas que han sido amados por sus parejas, pero en una etapa de la relación empiezan a desplegar un odio, una sed de venganza, una sed de disfrutar, de hacer infeliz a esa pareja que tanto lo amó. Amigos, sabemos que los psicópatas nacen psicópatas. La psicopatía no es un trastorno de personalidad, esto ya lo sabemos. Pero también sabemos que todo psicópata siempre es un narcisista. Por lo tanto, se dice que los psicópatas también son trastornados porque padecen el trastorno de personalidad narcisista. Pero la psicopatía en sí misma no es un trastorno, no es una enfermedad patológica. Por lo tanto, no tiene cura. No hay remedio para esto, no hay terapia, porque la psicopatía en realidad es una manera de ser, es un grado, es un rasgo de personalidad que tiene como patrón comportamental, como característica principal, un alto grado de maldad y de crueldad. Esto lo hace llevar a la persona a que disfrute de hacer el mal al otro. ¿Por qué sucede? Porque tiene componentes de sadismo, de maquiavelismo, de usar al otro como un objeto y de sentirse empoderado viendo sufrir a las demás personas. Entonces, la psicopatía no está considerado un trastorno. Porque la maldad, vuelvo a decir, en sí mismo no es ningún trastorno. Es una manera de ser y de andar por el mundo, de relacionarse con el otro. Sabemos también que existen dos tipos de psicópatas. La psicología distingue el psicópata criminal, que podemos decir que se enrola en el trastorno de personalidad antisocial descrito en el DSM-5, en el clúster B, como ese trastorno de personalidad antisocial,
que es el que comete delitos, pero también está el subtipo, el subclínico, el psicópata subclínico, que es el psicópata integrado, es ese psicópata que cumple con las normas sociales y que está al lado nuestro como un gran vecino, como un buen compañero de trabajo, como una persona común y corriente, y que es muy difícil distinguirlo. Pero ese psicópata integrado despliega su maldad, su crueldad, principalmente en su entorno más íntimo, con su pareja, con su familia. El psicópata integrado es una persona que tiene como núcleo principal de personalidad hacer juegos mentales con gran crueldad, con una inteligencia maligna hacia el resto de las personas, hacia el entorno familiar especialmente. La psicopatía empieza a tener sus primeras manifestaciones ya en la niñez. Esto lo hemos hablado en varios videos. Ya de niños se ve el grado de psicopatía cuando un niño se divierte torturando a un animalito, o se divierte golpeando a su hermano que es un bebé, por ejemplo, mordiéndole la mano. Se divierte en la niñez haciendo bullying a sus compañeros de colegio. Ya de niñez empieza a manifestar ese rasgo de crueldad y de maldad. Y tienen una inteligencia maligna porque, por supuesto, lo disfrazan ante sus padres, en este caso. Los padres van a consulta psicológica desesperados porque no pueden comprender cómo ese hijo que tuvieron genera y les hace tanta maldad, tantos hechos malvados a sus propios hermanitos. No lo pueden entender. Porque también debo decir que incluso de padres sanos, de buenos padres honestos, puede nacer un hijo psicópata o hija psicópata. La psicopatía, como se dice, es un patrón comportamental que la persona lleva desde su nacimiento, es casi biológico. No se sabe muy bien cuáles son las razones. Se considera en el campo de la salud mental que tienen afectada una zona del cerebro que justamente conecta con el grado de afectividad, algo que tienen anulado. Por lo tanto, estas personas jamás aman a nadie, nunca. Estas personas odian, son seres oscuros, son resentidos. Pero ¿qué pasa? A lo largo de su crecimiento son personas muy inteligentes que empiezan a integrarse en la sociedad y empiezan a simular una personalidad, usan máscaras. Estos son los psicópatas integrados. Entonces empiezan a disfrazarse de corderitos. Estos psicópatas integrados aprenden, porque son inteligentes, copian actitudes de gente honesta, empática, para cazar a una persona, cazar como un animal. Por eso se le dice que son depredadores humanos. Buscan a una persona para depredarla, para abusarla, para volcar toda su crueldad y su maldad. Y lo que es peor, esa conciencia. Para un psicópata integrado, ejercer un grado de crueldad y de maldad es una diversión. Esto es lamentable, pero es así y hay que aceptarlo. ¿Y por qué odian a las personas que más aman? Porque, como les dije antes, todos los psicópatas integrados son súper narcisistas. Pero vale aclarar que no todo narcisista, como dije, es psicópata. No, el narcisista, la persona que está definida, diagnosticada con el trastorno de personalidad narcisista, no nació narcisista, se hace narcisista por traumas
en su vínculo con su familia en la infancia. Pero el psicópata integrado nació así, pero padece del trastorno de narcisismo. Entonces estas personas copian bondades, gestos de bondad, de empatía, para ver exclusivamente cómo pueden captar a las personas buenas para depredarlas, para abusarlas y para desplegar toda esa oscuridad interna que tiene. Entonces eligen a personas honestas, a personas virtuosas, a buenas personas, personas llenas de amor. El psicópata integrado no elige una pareja, queridos amigos, eligen víctimas y eligen no desde la abundancia. La persona sana elige una pareja desde la abundancia del amor que tiene en su ser interior. El psicópata integrado elige una pareja desde su carencia, desde la falta de amor que tiene, y lo necesita elegir una persona así. Los psicópatas integrados viven del combustible emocional que les puede brindar otra persona. Y ese combustible emocional se divide en dos estilos. Combustible emocional positivo, que son los halagos, la adoración que pretenden buscar para poder complacer ese ego narcisista, esa grandiosidad, ese sentido de superioridad. Ese es el combustible positivo que ellos buscan también, porque necesitan ser aplaudidos, tener un club de fans, como siempre lo digo, ser adorados como semidioses. Pero también necesitan del combustible emocional negativo, necesitan destruir a una persona, hacerla sufrir, porque esto los hace sentir poderosos. Queridos amigos, en la psicopatía que ejercen los criminales, los violadores, por ejemplo, no violan, como muchas personas piensan, por una necesidad sexual, por ejemplo, no. Los psicópatas, los criminales, los que cometen delitos, por ejemplo, en el caso de violación, violan porque necesitan ejercer un dominio, un poder, someter a la otra persona para poder justificar su existencia, alimentar, ese combustible negativo. Eso lo alimenta a su ego inflado. Cuando en las noticias, amigos, vemos, por ejemplo, que hoy en día se ve en todas partes del mundo, dicen los diarios, una manada de jóvenes, manada se les llama, 8, 9, 10 jóvenes agarraron a un chico a la salida de un boliche bailable o de una fiesta, una persona inocente cualquiera, lo agarran desprevenido y lo golpean entre 10 personas hasta matarlo. ¿Y saben por qué lo hacen? Simplemente por diversión, es un juego para ellos. Hay muchas personas que piensan que estos seres, adolescentes, por ejemplo, cometen esos actos porque están alcoholizados o drogados. Es un gran error. Puede ser que estén drogados, pero se drogan para cometer ese delito. Lo cometen porque tienen un grado de psicopatía. Son psicópatas que necesitan recibir un combustible negativo a costa del otro. Necesitan, por el sadismo que tienen, golpear, asesinar o violar a una chica inocente entre varios. Porque aparte son cobardes, necesitan unirse en un grupo y golpear a otros. Es parte de su sadismo. ¿Es parte de qué? De su maldad, de su crueldad. Esto es lo que vemos en todas partes del mundo que está ocurriendo y se le llaman manadas. Salen de una fiesta,
de un recital electrónico y agarran a un joven desprevenido y lo golpean por simple diversión, nada más, y hasta lo asesinan. Estos son los psicópatas criminales, pero hay otros psicópatas que son los integrados, que no matan tirando un tiro o golpeando, pero aniquilan la personalidad del otro, como dice el psicólogo experto en psicopatía canadiense Robert Hare. Son personas que matan, aniquilan al otro sin disparar un tiro, pero le destruyen la personalidad, el amor propio y el ego. ¿Por qué lo hacen? Por pura maldad, porque lo necesitan. Y porque cuando en la primera etapa del love bombing, la víctima queda atrapada por esa premeditación de ese psicópata integrado, cuando la víctima se enamoró y ese psicópata integrado ya sabe que está enamorado, entonces pasa cruelmente a la etapa de la devaluación, de la humillación y de generarle un dolor a esa víctima por ese mismo sadismo. La persona, la víctima, hombre o mujer, en la primera etapa del love bombing, del bombardeo de amor, cree que ha descubierto a alguien maravilloso. Sabemos que son lobos disfrazados de corderos y sabemos que fingen el amor. Entonces la víctima cree que ha elegido muy bien una pareja. Pero lo que no sabe esa víctima es que ella no eligió a nadie. Fue el psicópata integrado que eligió a esa persona para depredarla, para abusarla, para vampirizarla y explotarla. ¿Por qué elige esa persona, ese psicópata, a esa víctima? La elige porque le observa, es un gran observador, le observa sus virtudes, sus cualidades, sus bondades, su capacidad de resistir el estrés, su actitud perdonadora, su empatía. La elige por todo lo que él no tiene. Él o la psicópata integrado. Entonces, la elige para alimentarse de aquello bueno que tiene el otro. Pero luego, en la segunda etapa de la relación, empieza a generarle envidia a todo aquello que en la primera etapa lo deslumbró, porque en cierto modo el psicópata integrado, cuando elige y cuando ve una persona empática, honesta, generosa, inteligente, bondadosa, perdonadora, se deslumbra, no la ama, se deslumbra porque entiende que consideró que encontró, a la víctima ideal para usarla, para explotarla, para abusarla. Entonces por eso la seduce hasta convencerle que es una gran persona y que la ama. Pero después pasa a la devaluación, a desplegar todo el odio que siente. Los psicópatas integrados están llenos de odio desde su nacimiento. Son seres oscuros. ¿Por qué se le dice depredadores humanos? Bueno, lo he dicho en muchos videos y los dicen todos los videos, todos los expertos de la psicología coinciden en decir que el psicópata integrado es un depredador humano porque hace lo mismo que una bestia salvaje. Cuando elige una fiera salvaje, cuando elige en la selva un animal para asesinarlo, para matarlo, para comerlo, devorarlo. De la misma manera, el psicópata integrado elige una honesta persona, una buena persona, para abusarla y explotarla y para volcar esa maldad. Ustedes se preguntarán, ¿por qué volca esa maldad? Porque es como un mecanismo también de defensa. Porque una de las cosas que tiene el psicópata integrado, que tiene una gran inteligencia maligna y que todo lo premedita porque es una persona calculadora que se maneja por objetivos, tiene un temor el psicópata integrado. El temor que tienen es de colapsar y de volverse directamente, de caer en la psicosis. Es decir, el mismo psicópata integrado conoce su grado de maldad y de crueldad, conoce
toda su malevolencia y tiene miedo de caer en la psicosis, de terminar loco en serio. Es consciente de su miserabilidad humana. Entonces, por eso elige una persona para volcar esa maldad que tiene, porque dicen los expertos en psicología que si ese psicópata integrado no tiene a su lado una persona para volcar esa maldad, se la vuelca a sí misma, a sí mismo. Y aunque parezca mentira, justamente el psicópata integrado, cuando no logra su objetivo, se deprime. Se deprime por no haber encontrado una presa o haber fracasado en sus objetivos y hasta se suicida. Porque, según explica la psicología, todo ese grado de maldad, como les digo, tiene que volcarlo en un otro. Porque si no, esa misma maldad vuelve a sí mismo y el psicópata integrado en su ser interno de por sí se desprecia. Él mismo se desprecia. Esa persona también se odia a sí misma. Y si no encuentra un chivo expiatorio, por así decirlo, en su pareja, en su familia, en sus compañeros de trabajo o en alguien, se termina destruyendo a sí misma. Entonces, por eso elige a una persona con buenas virtudes, justamente para que soporte eso. Todo lo mismo que lo deslumbró al psicópata integrado en la primera etapa de su elección a la víctima, eso luego lo empieza a envidiar, lo empieza a odiar. Porque en la mentalidad del psicópata integrado el amor es una vulnerabilidad, es una debilidad y él se burla del amor. El psicópata integrado es alguien que odia al amor porque no lo siente y es consciente de que él no puede amar. Entonces termina envidiando a su pareja, termina odiándola a su pareja y tiene como objetivo destruir la personalidad de la pareja, lamentablemente. Esto es lo que sucede, aunque muchos no lo puedan comprender, porque ¿qué existe del otro lado, amigos, del psicópata? Tengo que hablarles y quiero hablarles, ¿qué hay del otro lado? ¿Qué hay de la vereda de enfrente en una pareja? ¿Saben qué hay, amigos? Enfrente de esa realidad, de la otra vereda, hay un empático, hay una persona bondadosa, hay una persona que sí que cree en el amor y sí que da amor. Y por eso fue elegida por ese psicópata. Pero esa empatía, esa gran empatía, es un don, es algo noble, pero se puede convertir en algo muy tóxico con la persona si no advierte que está en manos de un manipulador y si no advierte la maldad de aquella persona. Si no se da cuenta y no tiene un despertar de darse cuenta que está en una relación tóxica con un psicópata integrado. ¿Y cuál es el problema del otro lado, del empático? El problema es que al tener tanta honestidad, tanta bondad, el empático cae en la creencia de que esa persona, ese psicópata, no es malo, sino que es así por todo el sufrimiento que tuvo en la infancia y que el psicópata armó un guión, un relato del sufrimiento que vivió en la infancia, que puede ser cierto, pero que lo arma para manipularlo. Entonces el empático cree que ese psicópata integrado no es tan malo, porque quedó enganchado en la primera etapa del love bombing. Entonces le cree y cree que con su inmenso amor lo va a poder cambiar. Algo totalmente erróneo y un pensamiento que tiene el empático que sí o sí lo lleva a meterse en un infierno que le puede llegar a costar la vida, puede peligrar su vida y un gran sufrimiento. El empático es una persona que tiene un sentimiento salvífico de querer salvar al otro, de querer ayudarlo al otro, porque es una persona generosa. Entonces se convence que puede con su amor transformar a un psicópata integrado. Porque, vuelvo a decir, el empático
se quedó anclado en la primera etapa de amor, en ese amor excesivo e intenso que le brindó ese psicópata integrado para capturarlo. Le cree y no puede ver la manipulación gradual que le hace el psicópata integrado y sigue aferrándose a la relación pensando que aunque la humille, aunque la devalúe, aunque lo maltrate, alguna vez puede volver a esa etapa dorada de oro, romántica de la primera etapa en que se relacionó con ese psicópata. Terrible error. Y ni hablar de las personas paz, la personalidad altamente sensible, que son altamente empáticos. Más error comete una personalidad paz si no sabe gestionar este don de ser paz. Porque si la persona tiene una hiperempatía, esa empatía puede ser patológica y tóxica para ella, porque entonces es la víctima ideal para ese psicópata integrado y va camino a la destrucción de su vida. Esto es lo que sucede. Queridos amigos, es necesario que entendamos que existe la bondad, el amor, pero también existe la maldad y la crueldad. Y en este video quiero recomendar, sugerir a todas esas personas empáticas, bondadosas, perdonadoras, que pongan siempre un límite a su propio amor, que el límite más exacto es el amor propio, y ese amor propio es el que se debe sostener siempre. De lo contrario, serán víctimas de manipuladores, de psicópatas integrados o de narcisistas o de personas tóxicas. Amar es bueno, pero nunca dejar de amarse a sí mismo. También les quiero decir que a pesar de haber tenido un vínculo traumático con un narcisista perverso, maligno o con un psicópata integrado, el amor existe y siempre existirá. El odio nunca va a vencer el amor siempre continuará, porque continúa la humanidad por esa misma razón. Y como creyentes porque Dios existe. Así que si ustedes en una relación ven síntomas, ven pistas, señales de que la persona está disfrutando cuando ustedes están sufriendo, huyan de ese vínculo y consulten, investiguen si no están con un psicópata integrado. Yo espero que este video les sea de gran utilidad. Y si no estás suscrito a mi canal, que te suscribas a este canal para que puedas aprender más rasgos, conductas de narcisistas y psicópatas integrados. Quiero mandarles un deseo de mucha bendición para el nuevo año que comienza el 2023. Que Dios los bendiga grandemente a todos. Desde Buenos Aires, Argentina, mi amado país, les mando un gran abrazo a todos. Chao, los quiero.